Mi nombre es Otoniel Trujano, soy pastor metodista de la Iglesia La Santísima Trinidad en Jojutla, Morelos. Y hoy estaré compartiendo con ustedes el tema acerca de una pastoral metodista, una visión desde la vida del Dr. Gonzalo Báez Camargo. El Dr. Gonzalo Báez Camargo fue reconocido por su intelecto, por desarrollarse en las áreas de la escritura, tanto en la poesía, traductor de los idiomas bíblicos, asimismo reconocido como el primer hebraísta mexicano. Fue pastor metodista y durante sus años como escritor en el periódico del Excelsior compartió los sermones domingo tras domingo bajo el seudónimo de Pedro Gringoide. Esta participación del Dr. Gonzalo Báez Camargo nos permite notar el profundo interés que él demuestra para romper las barreras de los lugares donde se comparte el Evangelio, que en muchas ocasiones es exclusivo a los espacios eclesiásticos, y él compartirá por ello desde su prodigiosa mano, compartiendo estos sermones domingo tras domingo hasta sus últimos días. En el tema que hoy nos atañe, una pastoral metodista desde una visión de la vida del Dr. Gonzalo Báez Camargo, ciertamente nos deja un estándar muy alto para los pastores de la actualidad, ya que él se desarrolló amplia y profundamente con sus cualidades y dones en las áreas académicas. Y no solo eso, sino que fue un profundo conocedor de las necesidades intelectuales que debían las generaciones desarrollar. Es por ello que para las actuales generaciones, no solamente de pastores, sino también para las iglesias y congregaciones, nos es importante profundizar en el conocimiento bíblico, pero no solamente ello, sino de todos los saberes culturales que nos rodean, para poder atender con mucha mayor precisión y con una mayor realidad ante las necesidades sociales que hoy se presentan en nuestras comunidades. Es por ello que hoy quiero citar un libro que comparte el escritor Jean-Pierre Bastián, donde él hace una entrevista al Dr. Gonzalo Báez Camargo que se titula Una vida en la vida del protestantismo mexicano, en el cual hace una pregunta con respecto a este tema del pastorado de hoy. Y la pregunta dice así: ¿y cómo explica usted que hoy día no haya una nueva élite como la de usted, actualmente ya ancianos? ¿Por qué no se creó una tercera generación dinámica? Responde el Dr. Gonzalo Báez Camargo: pues es muy difícil opinar sobre eso, porque yo mismo estuve muy envuelto en la situación y temo que quizá no sería justo en mis juicios, pero otra vez creo que uno de los elementos que ha influido, ha sido una corriente de las iglesias que, bajo el pretexto de lo espiritual, lo evangelístico, descuidó otros aspectos. Yo creo que la evangelización es la misión principal de la iglesia, pero entendida en un sentido muy amplio. Pero lo que se ha llamado hoy día evangelístico es un concepto muy restringido, de acuerdo con un cierto patrón exótico, que no ha surgido aquí, sino que lo hemos imitado. Es el tipo de evangelismo profesional, una corriente con el interés en ese tipo de trabajo restringido, ha menospreciado lo que en buen sentido podemos llamar la cultura evangélica, el estudio,
investigación, etc. Creo que los que hemos sido profesores en los seminarios tenemos responsabilidad, en parte porque hemos podido formar generaciones de las que sobresalieran hombres de aquel otro tipo. Los seminarios modestos de aquel tiempo, el presbiteriano, el metodista, que eran departamentos con 2 años de estudio, produjeron esa clase de hombres, pero el ambiente era otra cosa. Los que salían lo hacían teniendo una marcada curiosidad, un deseo de saber, de seguir estudiando, leyendo libros, preparándose. Es lo que yo encuentro ahora. Y repito, tal vez hemos fallado los maestros en los seminarios. Con esta cita que vemos anteriormente, podemos notar la preocupación del doctor Gonzalo Báez Camargo con respecto a la preparación académica de los pastores, pero también acerca de la demanda que solicita o debiese solicitar las congregaciones a los pastores y su preparación. ¿Será parte de la vocación? ¿Será parte del compromiso de los pastores para desarrollarse académicamente y poder brindar una mejor atención a las comunidades de fe? Esto es lo que expresa el doctor. Es también responsabilidad, él expresa en su época de los maestros, de las congregaciones, pero también es en cierta medida la influencia que se ha adoptado de otras partes, lo que ha permitido y ha permeado que las comunidades de fe tengan un comportamiento no tan profundo y enraizado a los conocimientos bíblicos, sino solamente aquello que a sus oídos llega. Esto, por lo tanto, a nosotros nos debiese marcar una pauta para que podamos tener como compromiso la capacitación, pero sobre todo la puesta en práctica de aquello que hemos aprendido con nuestras comunidades de fe. Es una tarea conjunta, la preparación de los pastores, pero también la puesta en práctica de esta palabra compartida por medio de las congregaciones. No caer en el conformismo, no caer, por lo tanto, en el ir y venir de las nuevas propuestas o ideas, sino ir creando y formando una base sólida de lo que es ser cristiano hoy, ante los desafíos de nuestras sociedades y de nuestra comunidad. Ante esta preocupación de parte del doctor Gonzalo Báez Camargo, se dará la tarea de preparar a muchos maestros de escuela dominical bajo su influencia, teniendo por ello una actitud de compromiso. Muchos pastores fueron testigos de su labor de liderazgo, pues se hizo sentir durante muchos años, no solamente dentro de la iglesia metodista, sino también a nivel nacional e internacional. Sus espacios al compartir este conocimiento, por ello no solamente fue en los púlpitos, sino también en los seminarios o en las conferencias que él compartía y mucho más allá. También recordemos que su labor periodística estuvo muy presente en la palabra de Dios a través de sus sermones. Bien, esto a nosotros nos da la oportunidad, por ello, de que a partir de nuestras áreas, a partir de nuestras capacidades o a partir de aquellos dones que hemos desarrollado, debiésemos profundizarlos y por ello compartirlo con nuestra comunidad.
Ciertamente el doctor Gonzalo Báez Camargo en su preparación académica mostró su capacidad, pero a cada uno de nosotros son diferentes áreas las que podemos desarrollarnos y por ello comprometernos con nuestras comunidades de fe. Es decir, lo que nosotros hoy podemos aportar a nuestras congregaciones, sí, es una preparación académica, pero sobre todo el compromiso que tenemos para compartir con nuestras comunidades de la palabra de Dios, desarrollando aquellas cualidades con las cuales nosotros nos caracterizamos. El doctor Gonzalo Báez Camargo reconoce que las iglesias son aún la levadura, y aún cuando esta levadura debe de ser preparada, debe de tener el fermento necesario, podrá adquirir su valor ante la sociedad cuando esté en marcha. Su preocupación, por lo tanto, del doctor Gonzalo Báez Camargo no es una preocupación solamente en el sentido religioso, sino que va más allá, y ese más allá es en una acción directa en la sociedad. La participación, por ello, decidida de ser cristiano, debe de estar inmiscuida en la acción pública de nuestra sociedad. Cada cristiano, cada evangélico deberá, por lo tanto, desempeñarse en los lugares privilegiados en el orden público para contribuir con una construcción social desde el impulso de ser cristiano. El doctor Gonzalo Báez Camargo nos permitirá, por lo tanto, no solamente al cuerpo pastoral tener este compromiso con Dios, sino también un compromiso moral y ético ante nuestra sociedad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los pastores de la época del doctor Gonzalo Báez Camargo y los pastores de ahora? Según lo que describe el mismo doctor Gonzalo Báez Camargo, es la diferencia del ambiente. Y quiero citar un escrito que él compartió. Dice: yo no sé ahora, no me atrevería a decirlo, pero creo que principalmente se debe a eso, a que en aquella época el pastor protestante se veía en un ostracismo social por la intolerancia del ambiente. Al pastor protestante le pasaba en cierto modo lo que le sucede a los judíos, porque en el ramo del arte, las ciencias, la literatura, etc., encontramos tantos grandes nombres judíos. No es porque sean más inteligentes que el resto de la humanidad, sino porque saben que si no sobresalen en su profesión, la corriente se los lleva por la hostilidad del medio. Este es el caso semejante al de nuestros pastores de la primera época, los cuales sabían que para poder tener cierta consideración en el seno de la sociedad, teniendo en contra el hecho de ser protestante, la única manera era sobresaliendo en los terrenos de la cultura. Con la cita anterior podemos darnos cuenta cómo el doctor Gonzalo Báez Camargo puede hacer una clara diferencia entre las situaciones pastorales en las de su época y con las últimas generaciones que él presenció.
El doctor Gonzalo Báez Camargo tendrá una muy importante contribución haciendo este señalamiento. El cuerpo pastoral debe de mantener una constante capacitación, la cual debe de ser reflejada en sus congregaciones. Estas congregaciones, por lo tanto, deben de tener un despertar hacia su compromiso social. Cada congregante debiese, por lo tanto, influir de manera directa en la vida social. El doctor Gonzalo Báez Camargo dirá de la siguiente manera: nosotros estamos tratando no con espíritus desencarnados, sino con hombres de carne y hueso. Por eso tiene que revisarse por completo el programa llamado evangelístico de las iglesias. Como ya lo dije anteriormente, yo creo que la evangelización es la tarea máxima, insustituible, peculiar y característica de la iglesia y de las iglesias. Podemos notar que lo que motiva al doctor Gonzalo Báez Camargo es a influir, a marcar pauta, a enseñar, pero sobre todo a despertar el interés por lo que suceda en nuestra sociedad. Muchos de nosotros, por lo tanto, tenemos que desarrollar nuestras capacidades. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos como congregantes, como metodistas, pero también como pastores. La pastoral metodista, recordemos que es un profundo compromiso social. Ese compromiso lo hemos adquirido porque seguimos a aquel que nos dejó el ejemplo, a Jesucristo. Y Jesucristo, su compromiso no fue con los salvos o con los sanos, sino con los enfermos, con aquellos que estaban en pecado. Por ello, nuestra acción como cristianos es de llevar el reino de Dios a todo lugar. Quisiera ir concluyendo con esta breve participación, resaltando que la vida del doctor Gonzalo Báez Camargo es muy amplia, pero nos puede dejar a nosotros una huella muy importante con respecto al profundo compromiso que él tiene de seguir y de servir a Dios a través de su vida. Cada uno de nosotros podemos, por lo tanto, responder a ese llamado que Dios nos ha hecho, compartiendo cada uno de nuestros dones y talentos con aquellos que nos rodean. Ciertamente, el mejor ejemplo lo tenemos a través de Jesús. Que esta participación nos permita seguir despertando en cada uno de nosotros el compromiso que tenemos por servir a Dios. Buenas tardes.